invitación también, porque siempre me parece que es muy valioso habilitar estos espacios para que todos podamos compartir nuestras perspectivas sobre estos fenómenos de cambios tan rápidos, ¿no es cierto?, que por ahí en la vorágine no tenemos el tiempo ni la claridad para analizar qué está sucediendo y cómo impacta nuestras prácticas y a nuestros objetivos, ¿no es cierto? El tratamiento automático del lenguaje, que es una de las 3 áreas centrales de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial, las áreas, los dominios centrales son lenguaje, visión, robótica. ¿Cómo hacer con ChatGPT en las aulas? ¿Sí? Seguramente ChatGPT es lo que más le está preocupando. Me parece que es una de las grandes de los grandes cambios que hemos sufrido en el último tiempo y que nos han movido el piso, ¿sí? Sobre todo para carreras que quizá están más basadas en una evaluación expositiva, sobre todo por escrito. ¿Cómo pienso organizar un poco el taller? Primero quería que pensáramos un poco más en inteligencia artificial en general, no solamente ChatGPT. Luego, para que pudiéramos ir extrapolando, ¿sí?, también a otras tecnologías. Luego quisiera que trabajáramos un poco sobre los mitos y miedos asociados a la inteligencia artificial, porque viene siendo algo que viene afectando mucho nuestra relación con las diferentes aplicaciones, la nuestra y la de nuestros estudiantes también. Y en ese sentido, me parece que es importante hacer explícitas varias tendencias que por ahí, si no las hacemos explícitas, nos determinan más de lo que estábamos esperando. Después voy a hablar de cuáles son los objetivos que nosotros en un mundo ideal buscaríamos con la educación universitaria, ¿sí? Porque a eso nos tenemos que remitir, ¿sí? Hay como mucha preocupación de ahora escriben los trabajos con ChatGPT. Bueno, pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Es realmente qué es lo que trae de negativo y qué es lo que trae de positivo escribir los trabajos con ChatGPT, ¿sí? Para repensar nuestros objetivos pedagógicos, o más bien la herramienta, conforme a nuestros genuinos objetivos pedagógicos, ¿sí? Luego les voy a contar un poco cómo funcionan estas inteligencias artificiales generativas, para que entiendan mejor por qué funcionan como funcionan y por qué tienen las limitaciones que tienen, ¿sí? Ustedes seguramente han visto que ChatGPT no funciona tan bien como dicen, ¿sí? Entonces, eso nos debería ayudar a entender mejor cómo es la herramienta y para qué cosas la podemos usar y para qué cosas no, ¿sí? Ahí me gustaría sistematizar un poco más las capacidades y las limitaciones de la herramienta y en función de eso hacer una propuesta de actividades, entre actividades pedagógicas en el aula o incluso en nuestra práctica profesional entre todos. Lo que necesitamos un poco es entender mejor estas herramientas y ver cómo podemos integrarlas bien en nuestras prácticas. ¿Sí? Bien. Todas, y esto es muy importante me parece, todas estas herramientas requieren de input humano. No están en grandes condiciones para dominar el mundo. ¿Por qué? Porque no funcionan por iniciativa propia, no tienen iniciativa propia, sino que requieren de que un humano les dé un input y entonces reaccionan, ¿sí?, a ese input. A ese input le llaman prompt, y seguramente han estado escuchando algunos de ustedes, sí, porque hay que hacer bien el prompt, hay los ingenieros de prompts, ¿sí?, el prompt engineering, porque saber cómo hacer la pregunta produce resultados mucho más satisfactorios que cuando uno hace la primera pregunta que se le ocurre, ¿no es cierto? Pero también es importante entender, o sea, de la misma forma que es importante entender que
una buena ingeniería de este input humano produce mejores resultados más satisfactorios, también es importante entender que estas tecnologías no actúan de motu propio. Las capacidades realmente tiene ChatGPT, ahora que sabemos cómo funciona un poco internamente, eso nos permite entender mejor qué capacidades efectivamente tiene. Tiene muy buenas capacidades para formatear, ¿sí? Para decir, esto de acá, hacémelo en una lista. Acá, pone esto en una tabla. ¿Sí? Para eso sirve un montón. ¿Qué capacidades tiene también? Resumir. Es muy bueno resumiendo, es bueno traduciendo, ¿sí? Es bueno compaginando diferentes fuentes, diciendo, para pedirle, bueno, agarra esto de acá y esto de acá y júntalo. Es decir, es muy bueno cuando no tiene que generar contenido nuevo, sino que lo que tiene que hacer es armar, reordenar contenido que ya está. ¿Por qué? Porque eso limita su acción a algo que nosotros demos predeterminado, ¿sí? Entonces, en enseñanza, para mí, ChatGPT será muy útil el día que nos permite rellenar el SIGEVA. Yo estoy deseando eso, que uno le pueda pasar el currículum y te rellene el SIGEVA, ojalá, ¿verdad? Porque para eso solamente necesitaríamos que el SIGEVA pueda tomar algún formato texto formateado y ahí va, veamos si avanzamos en ese sentido, pero bueno, en enseñanza probablemente es una buena ayuda para hacer trabajos de síntesis, para hacer comparaciones entre diferentes autores, por ejemplo, y también para hacer como unas primeras conclusiones. Pero es importante ahí tener en cuenta que ahí siempre vamos a tener un sesgo, ¿sí? Puede hacer resúmenes, pero en esos resúmenes determinar qué es lo importante y qué no es lo importante ya puede ser una fuente de sesgo. Entonces, podemos decirles a nuestros estudiantes, está bien, hagan el resumen con ChatGPT. Luego chequen si efectivamente ChatGPT hizo el resumen como ustedes lo harían, o ha dejado afuera alguna cosa que les parece importante. ¿Y cuáles son los valores que tiene por atrás ChatGPT?